Varios grados de libertad. Edificio de 3 pisos, que si yo quiero calcular la respuesta o si quiero saber la respuesta o alguien me quiere pasar la respuesta, me tendría que dar 3 valores, ¿no? Porque con uno no basta. Edificio de 2 pisos, en un caso en que tiene movimiento en 2 direcciones y un giro. ¿Cuántos valores necesitaría para saber la respuesta? 6, ¿cierto? Y si se trata de un caso de análisis espectral serán 6 valores, pero si se trata de un análisis en el tiempo, ¿qué cosa será? 6 funciones de tiempo, una para cada uno de estos grados de libertad. Y por último, miren, si tengo un sistema de masa distribuida, como la de un obelisco, yo puedo concentrar esas masas en ciertos sitios y ya olvidarme de las funciones complejas, insufribles, con cosenos hiperbólicos, etc. y pasar a un sistema de masas discretas. Es decir, en vez de tener una función en matemáticas, lo que tengo ahora es un vector que tiene 1, 2, n componentes. Y la ingeniería lo que hace es resolver este problema y no encontrar funciones loquísimas como las que les he mostrado para un obelisco de sección constante. Pues si hay un obelisco de sección constante, por más que haya una solución literal, la ingeniería dice no, esto lo voy a resolver concentrando masas en ciertos sitios. Y digo entonces, en esta zona no hay masa, no hay masa, no hay masa, no hay masa. Toda la masa de esto lo he distribuido en varios sitios. Y el sentido común me dice que mientras más fina hago la distribución, entonces pues estoy acercándome más a lo que es la realidad. Sin embargo, el sentido práctico va a decir, oye, a ver, resuelve una vez con 5 masas, ya, te dio tanto de momento en la base. Resuélvelo con 6 veces, te dio casi el mismo número, al diablo, me quedo con 6 masas y listo. ¿Entiende? Este es el método que he visto de manera panorámica, es el método de elementos finitos. Pensar que no tenemos cosas continuas, sino cosas discretas. En su versión más genérica, que es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, ya sea que son edificios que tienen sus masas concentradas en los diafragmas, o ya sea que son sistemas de masa continua a los que concentramos en ciertos puntos, al final la ecuación de equilibrio dinámico es esta. ¿Qué cosa tengo? Tengo masas, tengo cargas aplicadas, que rápidamente las vamos a desaparecer porque no, en nuestro país no tenemos ese problema de vientos, y entonces aparecen las fuerzas de inercia producto de la existencia de estas masas, aparecen las fuerzas restitutivas y las fuerzas de amortiguamiento. Entonces cuando hablo del equilibrio de cada una de las masas, planteo esta ecuación. Para esta masa, bueno, aquí está al revés, para esta masa, entonces digo la fuerza de inercia más la de amortiguamiento, más la restitutiva, más la aplicada, igual a 0. Esta de inercia está en función de la aceleración absoluta y las otras dos están en función del desplazamiento y de la velocidad relativa. Muy bien, en vez de escribir n ecuaciones así, escribo una sola ecuación, solamente que en vez de tener escalares, ahora tengo vectores. ¿Sí, no? Y para parecer más inteligente todavía a esto le pongo un nombrecito que es idéntico al que hemos usado antes, solo que tiene un subrayado, que es la nomenclatura que vamos a usar para vectores. ¿Ya? Si a esta ecuación le quitan los subrayados, es la ecuación de un grado de libertad. Muy bien, entonces a ver, las fuerzas restitutivas de las que estamos hablando son estas y no estas. Son las fuerzas restitutivas que actúan sobre quién? Sobre las masas, ¿cierto? Ahí está la estructura deformada, la estructura se fue a la derecha, entonces las fuerzas que la estructura ejerce sobre las masas son a la izquierda y valen menos K por X. Recordando que las fuerzas sobre la estructura, que están representadas por F sub K, sí son más K por X. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿quién es K en esta expresión? Usted, señorita, ¿quién sería K?
lógicamente, es la matriz de liquidez, ¿no es cierto? ¿Y X quién sería? Ahí puedes verlo. ¿Respecto a quién? Respecto al suelo. ¿Ah? Los desplazamientos del primero, del segundo, de la azotea, ¿respecto a quién? Al suelo. Al suelo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces yo sé que si tengo la matriz de Ig, si tengo los desplazamientos respecto del suelo, al multiplicarlos me va a dar la fuerza sobre la estructura, y si le cambio el signo me da la fuerza sobre las masas del sistema. Muy bien. ¿Qué pasa con las fuerzas de inercia? No, y aquí viene el cuentazo de Dallenberg, que realmente son fuerzas inventadas, etc. Y que él dijo, bueno, si tú consideras que este producto de la matriz de masas por el vector de aceleraciones absolutas es como si sería un sistema de fuerzas con signo negativo, eso me va a permitir escribir una ecuación de equilibrio cuando realmente es la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a ¿quién? Masa por la aceleración. El masa por la aceleración lo hemos pasado al otro lado y le llamamos fuerzas de inercia. Entonces yo pienso que estas son fuerzas, simplemente escribo la suma y ya tengo el igual a cero. A ver. Imagínense que estamos en el edificio de 3 pisos. Creo que está por ahí dibujado. Esta matriz no la conocen ustedes todavía. La matriz de Ligesia, los han torturado en los exámenes de estructura. Sin embargo, la matriz de masas es la primera vez que la ven, pero es extraordinariamente más simple de calcular que la matriz de rigidez. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke comienza con un anagrama hace varios siglos que dio Hooke, así muy simple, y termina con unas ecuaciones y unas integrales que pasan por los teoremas de Castigliano y no sé qué, hasta configurar todo un método complejísimo para calcular la matriz de rigidez. La matriz de masas solamente pasa por la segunda ley de Newton y nada más. Entonces es una conexión directa entre Newton y nuestra clase. Nada más hay que saber. ¿Ok? Ya, ¿cómo se calcula la matriz de masas? Este es un vector de aceleraciones, ¿no? Piensen por un ratito que yo borro esto y les presento esta ecuación. ¿Ya? Entonces aquí ¿quién tengo? K, aquí ¿quién tengo? Desplazamientos, y aquí tengo fuerzas sobre el sistema estructural o sobre las masas, según le ponga unos signos menos. La primera columna de esta matriz, ustedes son muy imaginativos, entonces aquí no dice M, esto es K, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. La primera columna, ¿a quién corresponde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son físicamente estos valores que están acá? ¿Esos coeficientes qué son? Ya, pero físicamente, a ver, ya. Del producto de matrices, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Este de acá, ¿a quién es igual? A este por esto. Sí. Este de acá, ¿a quién es igual? A este por esto. ¿Ok? Ya. Piensen que acá escribo 1 y acá escribo 0, 0. Cuando multiplique esta matriz por esto, ¿qué cosa me da? Estamos hablando de la matriz de liquidez. F1. F1. A ver, FI1. yo digo que F1, FK le hemos puesto, ¿no? Y acá tengo... Es obvio lo que estoy poniendo acá, ¿no? K11, aquí está el K33, ¿sí? Todo está lleno de números. Y aquí voy a poner, le hemos puesto de 1, creo, ¿no? O X1. X1, X2 y X3. ¿Sí? Ahí está viendo la cara de Otaz y de todos los profesores de estructura. ¿Sí? Ya.
Ok, escuchen, ahora sí. Si aquí borro y pongo 1 acá y acá 0, ¿qué me sale de esta multiplicación? No, es que no sé de qué es esto, si es de una viga, una elipse, una pelota, es una matriz de liquidez, de lo que sea. Que no es un edificio. Ya, cuando yo multiplique esto por esto, y acá me diga FK1, FK2 y FK3, aquí me está dando ¿qué? Estos elementos. ¿Por qué multiplicado por 1? Sería este por este, el de acá por 0 y el de acá por 0. Entonces me queda este. ¿Sí? K1, 1, K2, 1 o 1, 2, como quieran. Así me saldría. Esto es, si D es igual a 1, 0, 0, entonces las fuerzas, entonces esta columna, ¿quién es? Se le da un desplazamiento unitario a un nivel y ve lo que le pasa. ¿Esa es la definición o no? A ver, esta columna, ¿qué cosas son? Las fuerzas, ahí está, esta columna no me la he copiado acá. Terminan siendo las fuerzas cuando los desplazamientos fueron estos. ¿Sí? Entonces, la columna I, ¿quién sería? ¿Tú qué dices? La fuerza del sistema en el punto 1. La columna I, ¿quién sería? Las fuerzas. Aplicada la respuesta en ¿Cuándo sucede qué cosa? desplazamiento 1. Desplazamiento. ¿Cuándo qué? Desplazamiento de 1. ¿En dónde? En el primer punto piso. uno. En el No. primer piso. A ver, yo les digo, la columna I de esto, ustedes no saben quién es I. 1, 2, 3, puede ser 20, 40. La columna I, ¿qué cosa es? ¿Tú qué dices? La columna I de la matriz de Ligés. Seguro que sí se acuerdan. Y dale con el subconsciente negativo. No lo sé. Ahora me sube la pensión. ¿Ah? La columna I de una matriz de Ligés, muchachos, es que es igual. La columna I de una matriz de Ligés son fuerzas. Ahí está, miren. Una columna son fuerzas. Que se han producido ¿por qué? Por un desplazamiento unitario. Lo que está escrito acá es, si el desplazamiento unitario se ha producido en la primera coordenada, entonces las fuerzas son las que están en la primera columna. Yo les pregunto al revés, la columna I de una matriz de Ligés, ¿qué cosa es? Las fuerzas cuando di un desplazamiento unitario en la coordenada I y los demás fueron 0. ¿O no? Así igualito les han dado el verso. ¿O no? Ya, ahora sí. Ya no lo voy a hacer, pero atentos. Vamos a hacer lo mismo con esta matriz. Ya. Imagínense que está lleno de números aquella. Entonces doy una aceleración unitaria ¿en dónde? En el primer piso. Puede ser un edificio, puede ser un obelisco que se ha concentrado más, no me importa. Doy una aceleración unitaria acá. Y las demás no tienen aceleración, las demás coordenadas no tienen aceleración. En ese instante, solo donde aparece una fuerza inercia. A ver, doy una aceleración unitaria acá. ¿Y cuánto valdrían las fuerzas de inercia cuando doy una aceleración unitaria acá? M1 por 1, porque estoy diciendo aceleración unitaria. ¿Cuánto valdría esta fuerza? 0, porque no se aceleró, y esta 0. Entonces, estos tres valores los leo y formo la primera columna de la matriz de masas. Así, recontra directo, solamente Newton me alumbra, nadie más. Si es una matriz de Ligés, es recontra tranca comparativamente. No es que sea tranca, pero es mucho más laboriosa. A ver, cuando doy una aceleración unitaria en la tercera coordenada, manteniendo las otras dos sin aceleración, entonces, ¿qué fuerzas aparecen? M3 por 1, 0 y 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 aquí y arriba M3. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Sí?
¿Alguna pregunta de cómo apareció esta matriz de masas? Muy bien, entonces a ver, en un edificio de 2 pisos, pero con 6 coordenadas. El D, yo lo voy a ordenar así. A mí me gusta que primero estén los desplazamientos sin X. Luego voy a poner los desplazamientos sin Y. Y luego voy a poner los giros. ¿Por qué? Porque quiero ese orden. Y entonces plantearé todas mis ecuaciones así. Escuchen, ¿ah? Quiero que me digan. La tercera columna de la matriz de rigidez, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es lo común entre la matriz de rigidez y la matriz de masa? En ambos hago algo idéntico. Si quiero la columna I de la matriz de rigidez, doy un desplazamiento unitario en la coordenada I y mantengo los demás en cero. Si quiero la matriz de masas, la columna I de la matriz de masas, doy una aceleración unitaria en la coordenada I y los demás tienen cero. Y luego, ¿qué cosa? Si se trata de matriz de rigidez, ¿qué cosa leo? Fuerzas restitutivas, porque he dado desplazamientos. Si se trata de una matriz de masa, lo que tengo que leer son fuerzas de inercia, ¿no? Entonces, ¿qué te había preguntado? No, yo te había dicho, dime, a ver, primero, la matriz de rigidez, ¿de qué tamaño sería? 6 por 6, ¿no es cierto? Sí, cuadradita, 6 por 6. Ok, la cuarta columna, la tercera columna, ¿a quién correspondería? A ver, 1, 2, 3. A correspondería a un desplazamiento unitario en el primer piso, en la dirección Y. ¿Ok? O sea, les digo, es cuestión de que cada quien arregla sus coordenadas como quiere. Esto es X, esto es Y. ¿Sí? Y entonces, los 6 términos de la matriz de rigidez, ¿qué cosas serían? Serían las fuerzas en estas 6 posiciones que debería poner al edificio para que tenga un desplazamiento. Uno acá y todo lo demás cero. Ya. ¿Cómo lo calculo? Ya, ese es un lío fuerte. Ya. Calculo todos esos 6 valores y los pongo en una columna. Y esa vendría a ser la tercera columna de mi matriz de rigidez. ¿Listo? A ver, su compañero. La sexta columna, ¿cómo se calcula? Giro en 2. Giro en 2. ¿Ya? Poniendo unitario y los demás serían 6. Ajá. Y luego, ¿qué cosa leo? Fuerzas, ¿cierto? Leo fuerzas. Aquí sería en toneladas y aquí sería en toneladas metros. Ese sistema de fuerzas, ¿no? ¿Está claro? Muy bien, ahora sí, la pregunta para su compañero. A ver, dime. La tercera columna de la matriz de masas, primero, la matriz de masas de este problema, ¿qué tamaño sería? 6 por 6. 6 por 6, muy bien, ahí vamos bien. La tercera columna de esa matriz de masas, ¿quién sería? La aceleración en el eje Y del primer piso. La aceleración en la matriz de masas, más aceleraciones. Más, la masa. A ver, si yo quiero la tercera columna de la matriz de masas, miren, aquí lo voy a cambiar. X recontra grande a veces. Y aquí será que ¿ya? Y absolutos todos, ¿no? Entonces, tercera columna, ¿qué significa? La aceleración, la fuerza, o sea, es la fuerza de inercia en el primer piso
dándole una aceleración de 1 y los demás 0. A ver, lo que yo te he preguntado, la respuesta que tú me das, la respuesta que me debes dar a la pregunta que hice, ¿es un solo número o es un vector? Yo te he dicho, dame la tercera columna de la matriz de masas, la tercera. Ahí es un ¿Qué vector. es? Un vector. Un vector, ¿no es cierto? ¿De cuántos componentes? 6. De 6. Ah, seis. Ok, muy bien. ¿Y de dónde sacas esos valores? De la masa del. Ya, para que no se escapen de la pregunta, aquí está la matriz de masas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ¿qué cosa conozco? Aquí conozco peso o masa allá de frente, inercia polar del 1. Profesor, la masa no sería por nivel, ¿no? ¿Por qué tiene que haber 6? ¿Cómo? La masa no es como que única por nivel. Sí, por eso digo, ¿qué cosa conozco? La masa y la inercia polar del primer piso. La masa y la inercia polar del segundo piso. Pero yo no sé si esta masa se va a mover igual en X o en Y. Yo no sé. Yo pongo dos coordenadas para ver el primer piso, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Porque ya no están, son independientes, cada quien se va a mover por su lado. Entonces el vector de masas en realidad no es la masa como cuánto es lo que pesa ese piso, sino es la fuerza de inercia. Sí, bueno, la tercera columna, a ver, esta columna, ¿qué significa? Y el X segundo absoluto, que yo he dicho va a ser 0, 0, 1, 0, 0 y 0. ¿Dónde hay aceleración? En la tercera columna. La tercera columna, ¿quién es? Aceleración no es desplazamiento, es aceleración en Y en el primer piso. ¿Ya? ¿Y qué fuerzas se van a presentar? ¿Se van a presentar fuerzas en el segundo piso? No, ¿no es cierto? Entonces ya voy poniendo. A ver. Ya, doy una aceleración unitaria en esta coordenada. ¿Qué fuerzas aparecen? Fuerzas, ¿ah? ¿Qué fuerza aparece? Estoy en la tercera coordenada. En X no me aparece ninguna fuerza. Y en, ¿qué me aparece? M1, 0, 0 y 0. ¿Listo? A ver ahora, ¿quién la lista dónde está? Pasa.